Buenos días a todos los que nos acompañan aquí en Semilla y a aquellos que están viendo esta transmisión. Bienvenidos al 7x7. Esta es nuestra transmisión de 7x7, nuestra enseñanza de 7x7, nuestra tradicional 7x7. 7 minutos, 7 pastores enseñando sobre un tema que consideramos importante para este año, para este 2022. ¿Cuál es el tema? Prioridades. Creemos que es un momento de establecer cuáles son nuestras prioridades al inicio del año que nos impulsen a caminar día con día durante todo este año haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a nuestro Dios, amando a nuestro Dios. Y el día de hoy tenemos diferentes pastores aquí presencialmente, también virtualmente. Les agradecemos a cada uno de ellos por estar con nosotros y comencemos con una pequeña oración. Señor Jesús, gracias por permitirnos tomar este tiempo para meditar juntos, Señor, las prioridades que tú tienes para nosotros en este 2022. Señor, habla a nuestros corazones, transforma nuestras vidas por medio de tu Espíritu, Señor. Glorifícate mientras abrimos tu palabra, Señor, y compartimos tu amor para con nosotros, Señor, y tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. La prioridad número 1 es amar al Señor. Fuimos creados con la capacidad de amar, poner toda nuestra emoción, nuestra capacidad intelectual, nuestra fuerza, nuestra voluntad en aquello que amamos. Por ejemplo, la esposa, ¿verdad? Tus seres queridos, tus amigos, una relación, tu trabajo, el deporte, la salud, hasta tu celular, la comida, los tamalitos, ¿qué tal? Sacrificamos incluso pues muchas cosas por esto, ¿no? Por aquello que amamos. Pero Jesús dice ahí en Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, nos enseña a poner nuestro amor con toda esa emoción, toda nuestra capacidad intelectual que Dios nos dio, nuestra fuerza y voluntad primeramente en el Señor, nuestro Dios. Amarlo sobre todas las cosas. Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la familia. La familia es algo bueno, Dios nos manda a amar a nuestra familia, es algo importante, ¿no? Sin embargo, la familia no debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, sino Dios sobre estas cosas. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, ¿no? Es interesante porque es algo bueno amar a la familia, pero no debe ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿no? Dios es lo más importante y debe ser lo más importante. También, por ejemplo, las riquezas es algo muy común. Por eso Jesús también habló de eso en Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Esto es distinto porque ahí sí te dice, ¿sabes qué? No ames a las riquezas, ¿no? Pero es un ejemplo. Sobre esto debemos tener el amor a Dios como prioritario. Y así, sobre la familia, sobre las riquezas, sobre las relaciones, sobre una actividad, el deporte, cualquier cosa. Dios es la prioridad número 1. Amar a Dios, dice ahí, de hecho. Amar al Señor tu Dios. Entonces, que es bueno entonces también entender qué significa amar al Señor. Cuando uno escucha amar en la Biblia, generalmente uno podría pensar que se refiere a lo que nos ha enseñado el cine. Gracias Netflix, ¿no? Todo este sentimiento, ay, qué bonito, yo amo a Dios. Yo sí lo amo, es que no sabes cómo amo a Dios, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso? Y no está mal tener un sentimiento por Dios, pero no es tener un sentimiento solamente hacia Dios. En la Biblia el amor está relacionado con una acción, un hecho. En 1 de Juan capítulo 4 verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Es decir, el amor de Dios a nosotros no se limitó a un mero sentimiento. Imagínate que te hubiera dicho te amo, pero no te hubiera salvado, ¿no? No hubiera entregado a su Hijo.
En cambio, el amor de Dios fue expresado a través de una acción. Dios entregó a su Hijo, fue un hecho. Así también, amar a Dios está relacionado con una acción, la obediencia a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Significa que obedezcamos sus mandamientos, que los tomemos y los hagamos parte de nuestra vida diaria, que los practiquemos. Eso significa guardar sus mandamientos. Juan 14, 15 también dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará. Primera de Juan 3, 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué diferencia, ¿verdad? De un sentimiento a una acción. Muchos decimos: no, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. O sea, incluso hasta decimos frases como: yo nunca te voy a negar, voy a darlo todo por ti, siempre te voy a seguir, nunca te voy a fallar, ¿no? Pero no solo se trata de este mero sentimiento, palabras nacidas de la emoción, que no está mal, pero es obediencia a Dios. Si realmente amamos a Jesús, vamos a obedecerlo con nuestras acciones. Entonces, la prioridad número uno y más importante sobre todas es amar a Dios, pero no de palabra, no solamente como un sentimiento, sino en obediencia, en hechos, en verdad, con acciones. ¿Ok? Ese debe ser el propósito de este año, y no solamente de este año, de toda nuestra vida, pero más para acá, de hoy, de esta semana, de todo momento en el día, durante todos mis días. ¿Por qué amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19, ¿no? Él nos amó, y si Él nos amó y hemos recibido tanto a través de este amor, su Hijo, su mismo Hijo, es algo lógico que hagamos, responder a Dios, amarlo a Él. ¿Y cómo nos amó? Te decía, no con palabras, no fue de te amo y ya. No, Él se dio a sí mismo, entregó a su Hijo por nosotros. Así es que por eso podemos amarlo, por eso amarlo. Y solamente una nota al pie: no lo amamos para ser salvos, sino lo amamos porque Él ya nos ha otorgado su salvación y su perdón. Por eso lo amamos. Pero tenemos que decir una última cosa: en nuestras fuerzas no podemos amar a Dios. Porque esta palabra amarás al Señor tu Dios tiene que ver con un amor que no tenemos nosotros. Este es un amor que nos pide Dios, que solamente Dios tiene. Así que Él mismo nos entrega la capacidad para amarlo. ¿Cómo? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor. El amor de Dios con el que Él quiere que lo amemos. Entonces seamos llenos de su Espíritu Santo para amarlo. Dios les bendiga. Familia Bella, muy buenos días. Avanzando en nuestro estudio de este 7x7 prioridades, vamos al punto número 2, que es amar a los demás. En Mateo capítulo 22, versos 36 al 40, un hombre le hace una pregunta muy interesante a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay dos cosas que me asombran sobre esta respuesta de Jesús. En primer lugar, que Jesús eleva el segundo mandamiento al mismo lugar de importancia del primer mandamiento, ¿no? O sea, Jesús dice, bueno, el segundo mandamiento es parecido, pero en importancia es igual, porque de estos dos mandamientos, de los dos, son inseparables. Depende toda la ley y los profetas. Pero lo segundo que me llama la atención sobre su respuesta es perdóname la expresión, lo ridículamente práctico de este mandamiento. Muchas veces nos quebramos la cabeza o nos excusamos diciendo, bueno, es que no sé cómo amar.
No sé cómo amar a mi esposa, no sé cómo amar a mis hijos, no sé cómo amar en un caso como en el que me encuentro, ¿no? Y Jesús es bien práctico, dice, como a ti mismo. Y cada vez que tú y yo fallamos en este mandamiento, porque todos hemos fallado, ¿verdad? Todos necesitamos crecer, todos necesitamos madurar, todos necesitamos mejorar en este punto. Porque no siempre logramos hacerlo. Y descubrimos que nuestro problema no es que nos falte el cómo del procedimiento, de los pasos, sino el cómo de la capacidad, ¿no? Y hoy quiero compartir contigo 3 puntos acerca de cómo podemos ser capacitados por Dios para amar a otros como debiéramos hacerlo. Y el primer punto es: necesito amar a otros teocéntricamente. ¿Cómo puedo amar a los demás de un modo bíblico? Bueno, amándolos teocéntricamente. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que debo amar a los demás poniendo a Dios primero en mi vida y en la vida de los demás también. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versos 37 al 39, si alguno ama a su padre o a su madre, a su hermana o a su hermano o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Esto va muy a tono con lo que Jesús dijo en Mateo 22. No puedo amar a los demás si no amo primero a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Amar a una persona poniendo a esa persona en el lugar que le corresponde a Dios en mi vida, finalmente eso no es amarles como debería de hacerlo. Pero además, amar a otros teocéntricamente significa amarlos de maneras en las que les ayudamos a los demás a considerar, a conocer, a recibir incluso el amor de Dios. Cuando yo amo a una persona en formas o en maneras en las que hago que la persona ponga sus esperanzas y su confianza en mí y no en el amor de Dios, no los estoy amando teocéntricamente. Por eso es que algunas veces podemos revisar nuestras acciones, revisar las cosas que estamos haciendo y decir, bueno, pues lo que estoy haciendo es amoroso, pero ¿por qué esto no está bien? ¿O por qué le está haciendo incluso daño? Bueno, porque no estás amando teocéntricamente. Necesito poner a Dios en el centro de mis relaciones, en mi propia vida, en la vida de los demás, y entonces podré amarles como debo hacerlo. Número 2, necesito amar a otros bíblicamente. ¿Cómo puedo amar a los demás? ¿Cómo puedo ser capacitado por Dios para amarlos como sé que debería hacerlo? Bueno, desarrollando una relación de amor con Dios por medio de su palabra. Quiero insistir en esto. No debemos relacionarnos con la Biblia como si la Biblia fuera un libro de hágalo usted mismo. Bueno, sí, Dios, dame la información, dame los pasos, yo lo hago, tú no te preocupes. No, la Biblia nos fue dada para desarrollar una relación de amor con Dios. Y pocas cosas pueden ser tan amorosas hacia los demás como comprometernos con el autor de la palabra de Dios para ser transformados por Él, capacitados por Él y llenados por Él y por su Espíritu. Y todo esto va a suceder a Biblia abierta. Yo no puedo, de ninguna manera podré amar a los demás a Biblia cerrada. Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 5, en los versos 22 al 23, cuando Pablo habla justamente del amor como un fruto del Espíritu, ¿no? Y eso es interesante porque el fruto nos habla de eso, de una relación de dependencia, ¿no? Yo no veo a los árboles siguiendo recetas o siguiendo listas de pasos, no, sino arraigándose y dependiendo de los recursos que ya le fueron dados. Y es lo mismo con nuestra relación con Dios. Dice Pablo, el amor es el fruto del Espíritu y se expresa en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando yo desarrollo esta relación de amor con Dios por medio de la Biblia, dice Pablo, viviremos de un modo en el que la ley no puede condenar nada. Todas las expresiones de amor que resultan de esta relación
con Dios a través de la palabra nos van a llevar a vivir de acuerdo a la ley de Dios expresada en su palabra, porque de estos dos mandamientos, amar a Dios y amar a otros, depende toda la ley. Y finalmente, termino con esto. Para poder amar a otros como debo hacerlo, necesito amarlos fielmente. Necesito amar a otros fielmente. ¿A qué me refiero con esto? Escuchamos este mandamiento de parte de Jesús. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y decimos, wow, o sea, ¿quién ha logrado eso? ¿No? Sin embargo, creo que cuando Jesús nos llama a amarnos unos a otros como Él nos ha amado, Jesús no está esperando que nos amemos de un modo perfecto, porque solo Él puede amarnos de un modo perfecto, pero sí de un modo fiel. Y meditaba en cómo Jesús amó a los suyos. O sea, Jesús amó al mundo entero. Pero Jesús, en su condición humana, reconoció sus limitaciones y amó de acuerdo a ellas. Dios en espíritu, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, es ilimitado en poder, es ilimitado en sabiduría, es ilimitado en energía, es ilimitado en tiempo. Pero Jesús, en su condición humana, reconocía sus limitaciones y amó fielmente a los que estaban en su mesa. Y sabes, nosotros no podemos amar a todos todo el tiempo, pero sí podemos amar fielmente a aquellos a quienes Dios puso en nuestra mesa. Y muchas veces evadimos este llamado a amar a los que están cerca de nosotros. Y nos resulta más fácil, más cómodo, más conveniente amar a quienes están lejos, ¿no? Amar a quien está detrás de una red social, amar a quien está detrás de un mensaje de WhatsApp, detrás de una pantalla, pero nos cuesta amar a quien está detrás de la mesa, al otro lado. Y yo necesito recordar esto, ¿no? Aunque seguramente ahora con la pandemia todos quisimos volver a estar cerca y en contacto con aquellas personas que están lejos, debemos recordar que Dios nos llama a amar a aquellos que están en nuestra mesa, a aquellos que están cerca. Ama a quienes están a tu alrededor. Ama a aquellos en tu casa, ama a aquellos en tu grupo de discipulado, en tu iglesia. Ama a aquellos que están cerca de ti. Y de esta manera, ¿no? Amando teocéntricamente, amando bíblicamente, amando fielmente, podremos experimentar el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas, expresándose en amor hacia los demás. ¿Y qué fue lo que hemos aprendido hasta el momento? Nuestra prioridad número 1 es amar a Dios. Y luego vimos ahorita con el pastor Lenín, amar a los demás. Y de forma natural, la prioridad que sigue de amar a Dios y de amar a los demás, tengo el privilegio de compartir, servir a los demás. En Marcos capítulo 10, verso 42 al 45, dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje, que es el pasaje más conocido cuando hablamos del servicio, el servicio que ejemplificó el Señor Jesús. En este pasaje, Juan y Jacobo le piden al Señor que les dé los lugares de mayor honor, de mayor prestigio cuando Jesús establezca su reino. Pero Juan y Jacobo siguen pensando en un reino en términos de un reino militar, un reino político. Estos discípulos en realidad están viendo a Jesús como un medio para obtener, para conseguir sus ambiciones personales. Y los discípulos, los demás, reaccionan enojados, celosos. No quieren que estos discípulos les tengan ventaja. Dice David Garland que Jesús estaba hablando de lo que Él vino a dar, su vida, mientras que los discípulos están haciendo una lista de las cosas que ellos quieren recibir. Pero Jesús utiliza este momento para explicarles cuál es la verdadera naturaleza
del servicio y cómo tiene que ser una prioridad en un discípulo de Cristo. Primero, Jesús les advierte del peligro de la autoimportancia, del deseo de ser vistos, del imponerse sobre los demás, del buscar su felicidad personal a expensas de otros. Estos son valores del mundo, pero no son valores del reino de Dios, de un discípulo de Cristo. Pero Jesús les enseña más bien que aquellos que son seguidores suyos, los que quieren ser grandes en el reino de Dios, son los que tienen que servir a los demás. Pero ¿qué clase de servicio? ¿A qué se refiere Jesús? Se refiere al servicio que Él mismo va a ejemplificar, que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Es un servicio sacrificial y abnegado. Es encarnar el ejemplo de Jesús. Así que el servicio auténtico debe ser una prioridad en mi vida. Y siempre se expresa en amor y en sacrificio. Creo que uno de los pasajes en los que se ejemplifica este tipo de servicio es aquel pasaje donde Juan narra en el aposento alto cómo Jesús se quitó su manto y lavó los pies de sus discípulos. Este acto del lavatorio de los pies, dice Gary Burge que esta tarea era considerada tan baja que según algunas fuentes judías, los esclavos judíos estaban exentos de esta tarea y la asignaban a los sirvientes gentiles. Y todas las fuentes de la antigüedad muestran como mínimo que lavar los pies se consideraba como una tarea deshonrosa y humilde. De hecho, cuando una esposa lavaba los pies de su esposo, o un hijo a sus padres, o un discípulo a su maestro, era un acto de extrema devoción. Y como este acto tenía implicaciones sociales, nunca veías a alguien que tenía estatus o tenía alguna posición lavar los pies de quienes estaban por debajo de ellos. Pero Jesús se quitó su manto, se ató una toalla a la cintura y adoptó la postura de un sirviente. Jesús le dice a los discípulos en esta escena que ellos serían bienaventurados si imitan su ejemplo de amor, de servicio y de sacrificio. Eso me lleva a concluir una cosa, que el servicio no comienza con una acción, aunque el servicio conlleva una acción. El servicio comienza con una actitud. ¿Qué actitud? La de rendirme completamente a Dios. Comienza con una rendición. Rendir mi deseo de querer controlar a los demás. Rendir mi deseo de tener el control de mi vida. Rendir mi vida al Señor. Vivir como si Jesús es el Señor de mi vida y Él es el verdadero Rey del mundo. Por eso la cruz, morir a mi forma egoísta de vivir, es el estilo de vida de un seguidor de Cristo. ¿Qué significa eso? Que no escogemos a quién servir o cómo servir. Simplemente servimos, simplemente damos, simplemente nos rendimos. Martin Luther King Jr. dijo que todos podemos servir de esta manera. Él dijo así: no tienes que tener un título universitario para servir, ni expresarte con una gramática perfecta. No tienes que conocer a Platón o Aristóteles, ni la teoría de la relatividad de Einstein. No, tampoco hace falta que conozcas la segunda hipótesis de la termodinámica. Para servir solo necesitas un corazón lleno de gracia y un alma movida por el amor. Que este 2022 nuestra prioridad sea servir a los demás. Bendiciones. ¿Qué tal, familia semillosa? Otro aspecto que es prioritario y absolutamente necesario para nosotros es adorar. De hecho, tú y yo fuimos creados para adorar y lo vemos innegablemente en nuestras propias vidas. Simplemente piensa cómo es que el ser humano siempre está buscando algo o alguien a quien admirar, a quien seguir, a quien reconocer, a quien alabar. Lo vemos con los seres humanos, pero no lo vemos con quizá los animales, por ejemplo, u otros seres. Decía un pastor, Paul Tripp, que los animales no tienen olimpiadas donde se celebran unos a otros, viendo qué pingüino hizo el mejor clavado o qué chita corrió más rápido. En palabras también del pastor Héctor Hermosillo, decía:
tú no vas a ver un perrito levantándole un altar a un hueso, ¿no? Como San Hueso, wow, wow, o qué sé yo. El punto es que los humanos somos adoradores por naturaleza, por diseño. La adoración es una parte central en nuestras vidas y la palabra de Dios nos dice simplemente que fuimos creados para adorar a Dios. El único que merece nuestra adoración, el único que merece que le adoremos, que le demos honra y alabanza es Dios. La Biblia nos deja ver cómo es que todas las cosas existen para la gloria de su nombre. Y hay una verdad absoluta y fundamental. Por ejemplo, en Isaías 43:7 nos dice que todos los llamados de su nombre para gloria suya nos creó, nos formó y nos hizo. También en Isaías 42:8 la palabra nos dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. También en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús está siendo tentado por Satanás, él responde con la palabra de Dios ante la tentación y dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hay decenas y decenas o cientos y cientos de versículos en la Biblia que nos hablan de esta verdad. Entonces, es absolutamente claro en la Biblia que solamente Dios, solamente Jesucristo es digno de nuestra adoración. Pero algo que debemos considerar y tener claro cuando hablamos acerca de la adoración es que la adoración no solamente tiene que ver con canciones lentas en la alabanza, ¿no? Otra vez citando al pastor Héctor, que le llama las canciones de cachetito celestial, sino que la verdadera adoración es nuestra respuesta lógica ante quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es la verdadera adoración, nuestra respuesta ante quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y quién es Él? Bueno, pues Él es simplemente Dios, o sea, Él es Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que era, el que es, el que ha de venir, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Él es nuestro Dios, eso es quien Él es. ¿Pero qué es lo que Él hace? Bueno, lo que Él hace es que, hay muchas cosas que la Biblia nos dice que Él ha hecho. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él pagó con su vida para comprar nuestras vidas y para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, como dice Tito. En Efesios nos habla de que Él nos adoptó y nos hizo sus hijos por el puro afecto de su voluntad. Él nos ha dado una nueva vida. Él es quien tiene nuestras vidas en sus manos. Todo el mundo está en sus manos y todo nuestro mundo está en sus manos también. Él es quien nos ha hecho aceptos en el amado y miembros de la familia de Dios. Y eso solamente por mencionar algunas cosas de todo lo que Él ha hecho por nosotros, hace por nosotros y seguirá haciendo por nosotros. Entonces, pensando en quién es Él y lo que Él ha hecho y cómo responder, lo más lógico que podemos hacer es vivir una vida de adoración, respondiendo a lo que Él es, a quien Él es y a lo que Él ha hecho. Y como decíamos, esto no tiene que ver solamente con cantarle, porque la adoración habla más bien de un estilo de vida que le da gloria en cada una de las decisiones en el día a día que tú y yo tomamos. Es básicamente vivir nuestras vidas en todos los aspectos, buscando darle la gloria a Él, buscando que Él sea el centro de nuestras vidas. Es amar, es perdonar, es servir a otros, es leer su palabra, es orar, es congregarnos, pero también es trabajar con nuestras propias manos, es estudiar, aquellos que son estudiantes, o cualquier cosa que tú hagas, que todo lo que hagas, lo hagas en el nombre del Señor Jesús y para su gloria. Que este 2022 podamos vivir una vida así, de adoración, recordando que todo es de Él, por Él y para Él. Ya que esto, creo yo, y no es que lo crea yo, es que la Biblia nos dice que no solamente es prioritario, sino necesario. Recuerdo a Jesús hablando con la samaritana y diciéndole que los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario no para Dios porque Él no necesita nuestra adoración. Él tiene multitudes de ángeles que le adoran, pero es necesario para nosotros hacerlo. Porque no vamos a encontrar un mayor gozo para nuestros corazones
y para nuestra vida que cumplir con el propósito por el cual fuimos creados, que es adorarlo, vivir para Él y recordar que de hecho eso es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. Finalmente leo en Apocalipsis 5:13, nos dice así, en la visión de Juan: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, y que así sea en este 2022. Bendiciones. Tener prioridad es poner algo primero, en tiempo, en espacio, es preferir a algo o a alguien sobre lo demás. El Señor Jesús en Mateo 6:33 nos dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Pues primeramente amando a Dios con todo nuestro corazón, de la mano amando a nuestro semejante como a nosotros mismos, de la mano le servimos a nuestro semejante, como fruto tenemos la adoración y acto seguido la oración. En Mateo capítulo 26 verso 41, en la antesala al Señor Jesús sacrificarse por nosotros, regresa y encuentra a sus discípulos dormidos y les dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Si observamos el texto, está priorizando la oración aún sobre del descanso, aún sobre del sueño. La oración no es el intento de hacer que Dios cambie sus propósitos, pero a través de la oración podemos nosotros exponerle nuestro corazón a Dios, nuestras dudas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros anhelos, nuestros fracasos, nuestros deseos. Con libertad podemos exponerlos delante de Dios. Es por eso que la oración es tener intimidad con Dios nuestro Padre Celestial. La oración es tener comunión con Dios, es tener un trato familiar con Dios que se desprende de Juan 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la oración buscamos ser afines a los intereses de Dios. A través de la oración tenemos compañerismo con Dios, esto es, que caminamos de la mano con Dios, tenemos amistad con nuestro Dios. La oración es aprovechar ese privilegio que tenemos de parte de Dios de poder entrar a su presencia con libertad, con confianza, gracias a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por medio de la oración experimentamos y exponemos nuestra confianza a Dios. Por medio de la oración buscamos la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Por medio de la oración sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por medio de la oración resistimos los ataques de Satanás, ese propósito de Satanás de frustrar los planes de gracia, de misericordia, de amor que tiene Dios para con la humanidad. A través de la oración, en el nombre de Dios, resistimos. Para el Señor Jesús era tan importante la oración que era su primera actividad. Antes de tomar decisiones, antes de salir y predicar la palabra de Dios, era su primera actividad. En Mateo capítulo 1, versos 35 al 38, vemos que el Señor Jesús se levantaba muy temprano, aún de madrugada, cuando todavía era oscuro, y buscaba un lugar apartado para irse a tener intimidad con el Padre. ¿Y después qué hace? Después, ya que lo encuentran sus discípulos, les dice: vamos, tenemos que ir y predicar el evangelio a las ciudades vecinas. Entonces ora antes de comenzar sus viajes misioneros. En Lucas capítulo 6, versos 12 al 13, lo vemos que se aparta, se va a un monte en privado, se va a orar, y está orando antes de escoger a sus 12 discípulos, los cuales iban a ser los 12 apóstoles. Antes de tomar esa decisión tan importante, el Señor Jesús se apartó a orar. En Mateo 14, versos 19 y Juan 6, verso 11, antes de la multiplicación de los peces y de los panes, el Señor Jesús ora y da gracias a Dios. En Juan 11, versos 41 al 42, antes de resucitar a Lázaro, el Señor Jesús ora y clama a Dios. En Mateo 26,
versos 26 al verso 28, durante la cena, lo que conocemos como la última cena del Señor, toma el pan y da gracias a Dios. Y entonces expone que ese pan representa su cuerpo que va a ser molido por nosotros en la cruz del Calvario. Luego toma la copa del vino y también ora y da gracias a Dios y explica cómo esa copa representa la sangre del nuevo pacto. Luego en Juan 17, antes de entregar el ministerio, ora e intercede por sus discípulos. Todo el capítulo de Juan 17 es una oración cuando el Señor Jesús está entregando el ministerio. Mateo capítulo 26, versos 36, 39, 42, 44, en el Getsemaní, antes de ser apresado y ser llevado a la cruz, vemos al Señor Jesús exponiendo su corazón, derramando su corazón delante de Dios, clamando y diciéndole que si puede ser de otra forma, sea así, pero más bien lo vemos clamando porque la voluntad de Dios sea hecha. Hágase tu voluntad y no la mía. Luego Mateo 26, verso 41, esa exhortación donde nos llama a sus discípulos a velar, a orar para no caer en tentación, reconociendo que en el espíritu estamos dispuestos, pero nuestra carne es débil. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer la voluntad de Dios. Lucas 23, verso 34, ya el Señor Jesús crucificado, pero antes de morir lo vemos intercediendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mateo capítulo 27, verso 46, antes de entregar el Espíritu lo vemos clamando a Dios: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y antes de entregarle el Espíritu, lo vemos en Lucas capítulo 23, verso 43, cómo Jesús clama con su último aliento de fuerza y dice: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, el Señor Jesús murió. Si vemos al Señor Jesús y que para el Señor Jesús la oración es prioritaria, que Él nunca hizo nada sin antes haber orado, y que para tener comunión con Dios Él oraba, es necesario que nosotros este 2022 pongamos la oración como prioridad en nuestras vidas. La lectura bíblica. En 1 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 13, Pablo le hace a Timoteo una recomendación muy importante. Le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué Pablo le dice esto? Bueno, hay un contexto. El capítulo 4 comienza con una gran advertencia. Fíjate, vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 4 de 1 de Timoteo, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ojo, algunos dice que apostatarán de la fe. Estos no son incrédulos, son personas que aparentemente han sido creyentes, que han dado una fe y un testimonio del Evangelio, pero que se han apartado de la fe. No es que han perdido la salvación, simplemente que han desechado el Evangelio. Y esto dice que será en los postreros tiempos, y vivimos en esos postreros tiempos. Y el día de hoy hay muchos que, habiendo parecido creyentes, parecía que habían dado un fruto, ahora han apostatado de la fe. ¿Por qué? Porque dice ahí en el versículo 1, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No fue algo casual. Empezaron a escuchar espíritus engañadores y doctrinas, grupos de enseñanza de demonios. ¿De dónde vienen estos? ¿Y qué son? Bueno, para explicarlo de una manera sencilla, todo mensaje relacionado a la espiritualidad que no provenga de las Escrituras es esencialmente una doctrina de demonios. Y ojo, no estamos hablando de cosas inmorales necesariamente. Hay cosas que pueden ser aparentemente muy buenas, muy inocuas, muy inofensivas, pero en realidad la base es doctrina de demonios. Proviene del entendimiento y de la sabiduría humana, de un entendimiento corrupto. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el que no anduvo en camino de malos, en consejo de estos malos, en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
Regresemos al capítulo 4, versículo 2. Fíjate cómo describe además a estos hombres. Por la hipocresía de mentirosos, son mentirosos e hipócritas que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, de los alimentos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, estos hombres no vienen con un discurso inmoral, sino con un discurso más bien saludable, religioso, de una piedad aparente, pero dice que es la hipocresía de mentirosos, que el problema es que su conciencia ha sido cauterizada. ¿Qué debemos hacer? Bueno, Pablo en el versículo 6 le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosa? Que hay una doctrina equivocada, todo lo que acabamos de leer. Si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, pero nutrido con las palabras de la fe. No puedes enseñar esto si no te has nutrido, si no te has alimentado. ¿De qué? De las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina, no solo que has escuchado, sino que has seguido. La lectura bíblica es importante, pero seguir los pasos que me marca la doctrina bíblica es necesario. Y fíjate en el versículo 7, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué es esto? ¿Qué son las fábulas profanas y de viejas? Una vez más, todo aquello que no proviene de las Escrituras, que parecería tener piedad, parecería tener utilidad, parecería ser bueno e inofensivo, pero si no es la Escritura pura, entonces son fábulas profanas de viejas. Y justo después de decirle eso, le dice, ejercítate para la piedad. Hay algo que no te va a salir al principio, pero tienes que ejercitarte. ¿Por qué? Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que para nada, pero para poco. ¿Por qué? Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y Dios quiere que caminemos en esta piedad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no nos da tiempo de leer todo el capítulo, pero bríncate al versículo 13, donde empezamos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Hay algo que tiene que ocuparte. La lectura de la palabra. ¿Para qué? Para que después de haber leído puedas, dice, exhortar. La lectura, la exhortación y luego también la enseñanza. Repito, el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La doctrina es necesaria para estas tres cosas. Si no, ¿qué vas a leer? La palabra. ¿Cómo vas a exhortar? Con la palabra. ¿Qué vas a enseñar? La palabra. Fíjate lo que dice en el versículo 15, ahí mismo en este capítulo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. No es una moda, no es solo un impulso, es algo en lo que tenemos que permanecer. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No solo tu conocimiento. Una vez más, la doctrina no es algo que se conoce. La lectura no es algo que se quede en el entendimiento, sino que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y fíjate el último versículo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tú y yo podemos desviarnos como estos hombres que se desviaron. Las doctrinas de demonios circulan en internet, están al alcance de la mano. ¿Cómo nos vamos a proteger? Persevera, ten como prioridad en tu vida la lectura bíblica. Haciendo esto vas a cuidarte a ti mismo y vas a cuidar la doctrina. Y si persistes en ello, vas a salvarte a ti y también a los que te escuchan. Cada una de las cosas que hemos estado escuchando, claro, es muy evidente que son una prioridad. Amar a nuestro Dios, claro, cuando Jesús le preguntaron cuál es el primer mandamiento, Él dijo precisamente eso, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. El segundo es semejante, amar a los demás como a ti mismo, amar como yo los he amado. El amor es algo prioritario, el servir, siguiendo el ejemplo de Jesús,
También este alimento que recibimos a través de nuestra relación con Dios en oración, nuestra lectura diaria, adorar a nuestro Dios. Cada una de estas cosas son prioridades. Y la que me ha tocado a mí compartir el Evangelio, creo que es un resultado natural de todo esto que hemos estado hablando. Cuando amamos a Dios, queremos compartir su amor. Cuando amamos a los demás, queremos que sepan que Dios les ama. Cuando servimos a los demás, ¿qué mejor manera de servirles que dándoles el ejemplo que Cristo ha puesto de amor para con ellos? Pero incluso cuando oramos, ¿qué es lo que debemos de orar? ¿Qué es lo que leemos en su palabra? Si no es de este gran tema que está en toda la Escritura, la redención que Dios ha traído a través de Jesús a nuestras vidas, el rescatarnos para estar con Él para siempre. Qué importante es hacer cada una de estas cosas. Pero cuando empiezas a hacer cada una de estas cosas, como resultado natural, encontrarás estas cosas. Mira lo que dice en Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es interesante porque este momento es cuando Jesús resucitado aparece a sus discípulos. Es el momento en el que les muestra las manos y los pies, las heridas en sus manos, las heridas en su costado. Ese es el momento en el que Tomás no estaba. Se perdió ese momento de ver a Jesús resucitado. Es este Jesús triunfador, es este Jesús que ha vencido a la muerte, es este Jesús que no está en la cruz, sino aquel que con este cuerpo glorificado se presenta delante de sus discípulos, el que les dice estas palabras: así como me envió el Padre, así yo los envío. Ellos habían estado con Jesús durante 3 años en su ministerio, viéndolo sanar enfermos, librar a endemoniados, caminando y llevando el reino de Dios a cada lugar en el que se encontraba, y ellos participando de todo esto. Pero los últimos horas que ellos habían vivido, habían visto a Jesús siendo azotado, siendo crucificado, muerto. De hecho, estaban llenos de temor, llenos de miedo, por lo que acababan de vivir, ver a su maestro en ese lugar tan vulnerable como la cruz, siendo humillado de esa manera. Pero ahora este es Jesús resucitado. Es este Jesús en este cuerpo glorificado. Ellos no lo podían creer, estaban sorprendidos de verlo. De hecho, Jesús nota que están tan sorprendidos que les dice: oigan, ¿no tienen algo de comer? Porque esto de comer, esta comunión que se genera al comer, este lugar central que constantemente tenía con sus discípulos, ahora se convierte en este lugar normal donde lo pueden ver comiendo y bebiendo, ¿no? Miel, un panal de miel le dan, un pescado, y él está comiendo delante de ellos. Juan más adelante va a decir que él vio, ¿no?, a Jesús, lo palpó, lo vio con sus ojos, lo escuchó con sus oídos, lo palpó con sus manos, este cuerpo glorificado de Jesús. Y Jesús diciéndoles: así como me envió el Padre, así yo los envío. ¿Qué está diciendo Jesús? Que tenemos la misma misión que Él tiene, la que Él vino a mostrar. ¿Cómo? Encarnándose en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, siendo hombre, siendo siervo, fue a la cruz, hasta la muerte de cruz, en obediencia. ¿Para qué? Jesús se lo dijo a Nicodemo: no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que les dice a sus discípulos: así como el Padre me ha enviado, ahora yo los envío a ustedes. Como iglesia, en conjunto, corporalmente, como un grupo de personas, hemos sido llamados y enviados por el mismo Jesús para continuar su misión de anunciar las buenas nuevas, para sanar al quebrantado de corazón, para anunciar la libertad que hay en Él,
para librar a los oprimidos, anunciar las buenas nuevas, proclamar que es un año agradable del Señor, una época nueva a través de Cristo en las vidas de las personas. Ese es el llamado que tenemos. No hemos sido llamados a ser espectadores solamente, no hemos sido llamados a solamente observar, sino a participar del llamado que Jesús nos ha hecho a cada uno de nosotros. Ahora creo que, como ya lo dije, todo esto que hemos visto como prioridad al principio de nuestra reunión nos lleva como resultado el compartir el amor de Cristo. Porque no hay manera de leer la palabra y no darse cuenta que Dios envió una y otra vez a hombres, a mujeres, para anunciar, para hacer luz, para hacer sal de la tierra, para anunciar. Jesús cuando habló de los discípulos como sal y luz, Él mismo dijo, una ciudad asentada sobre un monte no puede ocultarse. Tú cuando enciendes una luz no la pones debajo del almud, sino la pones en el centro de la casa para que alumbre toda la casa. Eso es lo que somos tú y yo. Hemos sido llamados a ser luz y sal. Hemos sido llamados y enviados para predicar el Evangelio, para compartir el Evangelio. Así como Él fue enviado, así nosotros también hemos sido enviados. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por este tiempo. Meditando en tu palabra, Señor, y hablando de cada una de estas prioridades. Señor, te ruego porque cada uno de nosotros pueda enfocar esas prioridades en sus propias vidas, Señor, individualmente, pero también que como iglesia nos enfoque, Señor, a lo importante, a lo prioritario, el buscarte a ti, el estar en comunión contigo, el amarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, el servir a los demás y amar a los demás. El buscarte en adoración y en oración, el buscarte a través de la lectura de la palabra, Señor. Pero también, Señor, el ser partícipe. Señor, tú has prometido y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, mientras vamos y predicamos a toda criatura en este mundo. Señor, ayúdanos a comenzar con aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra colonia, aquellos que conocemos ya. Pero también, Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver a nuestro alrededor lo que tú estás haciendo y formar parte de lo que tú estás haciendo en este mundo. Gracias por llamarnos, Señor. Gracias por enviarnos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la capacidad de ser testigos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.